Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Hoy dedicaremos nuestro programa a hablar de uno de los temas que más nos han preguntado a través de las redes sociales, también a través de WhatsApp. ¿Qué pasa con los pacientes que hoy por hoy tienen que enfrentar el cáncer? Una enfermedad que, como usted sabe, pues, se presenta en diferentes modalidades, en diferentes etapas, y que en medio de esta pandemia se ha convertido también en un gran factor de riesgo para aquellas personas que hoy por hoy luchan contra el cáncer. De esto estaremos hablando a lo largo del programa y por supuesto tenemos muchos otros temas para compartir con usted. Si nos lo permite, vamos antes a escuchar nuestra pieza introductoria, la pieza que da marco a este programa. Los pacientes con algún tipo de cáncer viven bajo incertidumbre, preocupación y miedo. 21 meses han transcurrido y su situación se vio afectada con la llegada del virus SARS-CoV-2. La combinación imperfecta coronavirus-cáncer, el riesgo de padecer el virus y agravarse en estos pacientes es mayúsculo. En ellas y en ellos, las infecciones son latentes con este patógeno y el riesgo es más grave. De acuerdo con la Sociedad Americana de Cáncer, se debe a que el cáncer y los tratamientos pueden debilitar el sistema inmunitario. Este es un grupo de órganos, tejidos y células que trabajan en conjunto para resistir y combatir infecciones, las cuales se propagan a otras partes del cuerpo en riesgo de un desenlace fatal. El detectar a tiempo cualquier tipo de germen en pacientes con cáncer es fundamental. Sin embargo, con el cierre de consultas, intervenciones, terapias alternativas, falta de medicamentos y de una atención integral durante más de un año, la salud de un porcentaje alto de pacientes con cáncer a nivel mundial se vio afectada. Los principales tipos de gérmenes que pueden causar infecciones son bacterias, virus, protozoos, algunos de los cuales actúan como parásitos y hongos que combinados con SARS-CoV-2 son una bomba de tiempo. Alguna parte del cuerpo de las personas con cáncer pueden presentar infección, señala la Asociación Americana de Cáncer, como es la piel y las membranas mucosas, en el interior de la boca, la vagina y los intestinos, el sistema digestivo, boca, esófago, estómago e intestinos, los pulmones y las vías respiratorias, senos y garganta, el sistema urinario, vejiga y riñones, y el sistema nervioso, cerebro y médula espinal. Parte también fundamental en que se ha descrito a nivel internacional que la COVID-19 inflama y afecta en poco tiempo. Las y los pacientes con cáncer que reciben tratamiento como quimioterapia y el trasplante de médula ósea debilitan el sistema inmunitario. Al parecer, están en riesgo de tener una protección total con las vacunas. En cambio, en otros tipos de tumores se ha visto beneficios con los biológicos COVID-19. En este caminar con la pandemia COVID-19, las personas con algún tipo de cáncer deben aún tomar precauciones especiales. Uno de los mayores retos del sistema de salud es brindar una atención integral, informó Isaura López Villalobos. Vamos hasta la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Nuestra compañera Verónica López, corresponsal de la agencia AF, nos presenta el informe diario de este organismo. Verónica, te escuchamos. Buen día, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos globales de COVID-19 en la última semana fueron 3,3 millones. Supone un descenso del 10% con respecto a los 7 días anteriores, según el informe de la Organización Mundial de la Salud.
Todas las regiones experimentaron descensos, aunque en Europa, donde aún se supera el 1.000.000 de contagios semanales, la bajada fue de solo el 1% y alrededor del 15% en el resto de continentes. Las muertes también disminuyeron un 10%, con 55.830 fallecidos. Es el cuarto descenso semanal consecutivo y la mayor bajada de fallecimientos desde junio. África fue la excepción, con un incremento de muertes del 5%, mientras que en Europa la bajada fue también modesta del 1% y en Asia la caída superó el 20%. Respecto al acumulado desde el inicio de la pandemia, se han registrado en el planeta al menos 232 millones de contagios, de los que 4,7 millones fallecieron. La semana pasada, Estados Unidos se mantuvo como el país que reportó más casos nuevos, seguido de Brasil, Reino Unido y la India. En cuanto a la campaña de vacunación, se han superado ya los 6.200 millones de dosis administradas. Un 44,8% de la población mundial ha recibido al menos una dosis, aunque ese porcentaje cae al 2,3% en el caso de países de ingresos bajos. La desigualdad en el reparto de vacunas es uno de los asuntos a resolver y, por otro lado, está la vacunación de la población de menos de 12 años. En este sentido, la farmacéutica Pfizer ha entregado a las autoridades estadounidenses los datos iniciales sobre los resultados de la vacuna en niños de entre 5 y 12 años. En las próximas semanas planean solicitar formalmente su uso de emergencia para este grupo. Reportó desde Europa Verónica López para el programa Coronavirus, la pandemia. Una de las grandes preguntas que se plantean las personas que hoy por hoy luchan contra el cáncer es si las vacunas son seguras en medio del sistema la condición por la cual atraviesan. Algunos analistas opinan que los anticuerpos después de vacunar contra COVID-19 a enfermos de cáncer son efectivos. Los receptores de trasplantes de células madre con cánceres como la leucemia tuvieron una tasa de respuesta de anticuerpos del 83% a la segunda dosis de la vacuna de COVID-19 de ARN mensajero de Pfizer y BioNTech, y casi 2/3 tuvieron respuestas muy fuertes, de acuerdo con un estudio observacional. Investigadores del Hospital Universitario de Nantes en Francia estudiaron a 117 adultos sin COVID que recibieron un trasplante de células madre de un donante para el tratamiento del cáncer hematológico y recibieron 2 dosis de la vacuna Pfizer entre el 20 de enero y el 17 de abril. Los cánceres hematológicos como la leucemia, el linfoma y el mieloma múltiple comienzan en el tejido que forma la sangre, como en la médula ósea o en las células del sistema inmunológico. 63 pacientes, es decir, el 54%, tuvieron una respuesta de anticuerpos positiva en el aumento de la segunda inyección. Otros 4 pacientes que habían sido previamente infectados con SARS-CoV-2 alcanzaron el nivel máximo de anticuerpos antes de la segunda dosis de la vacuna. En la segunda prueba, 97 pacientes, es decir, el 83%, dieron positivo en anticuerpos contra el SARS-CoV-2. Además, 72 pacientes, que son el 62%, alcanzaron el nivel de anticuerpos más alto posible, informó Elizabeth Ortiz. Nos da mucho gusto saludar en esta mesa de trabajo este día a la doctora Arcelia Barelia Ortiz. Ella es oncóloga, cirujana oncológica y además ginecobstetra. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. ¿Qué tal, Belén? Muchas gracias por invitarnos, por estar aquí. Es un gusto platicar con ustedes acerca de la vacuna. Nos interesa mucho que las personas se vacunen. Cuando todos estemos vacunados, cuando tengamos pues esta inmunidad de rebaño, probablemente tendremos mejor pronóstico. Muchas gracias. Sin duda alguna, no, al contrario, muchas gracias a usted, doctora, por acompañarnos, por brindarnos este tiempo y sus conocimientos. Me gustaría, si le parece, doctora, empezar con este marco general de las enfermedades relacionadas al cáncer. Sabemos que hay distintos tipos de cáncer, sabemos que hay diferentes etapas también. En términos generales, hoy, ¿qué tanto ha avanzado la ciencia en el tratamiento de los cánceres en el humano, doctora? Mucho. Tenemos muchos avances en los tratamientos, algunos de ellos muy efectivos, muy buenos, muchos diagnósticos de algún cáncer en general, sistémicamente.
se curan y responden muy bien. El secreto, como siempre, las detecciones oportunas, las revisiones anuales, el estudio exhaustivo de un síntoma que te hace llegar a un diagnóstico temprano y disminuir pues las tasas de mortalidad que se asustan, ¿no? Claro. El pronóstico de muertes por cáncer avanza día a día y la única solución que tenemos es precisamente la detección oportuna. Y bueno, hay muchos tratamientos, los que siempre conocemos como extirpaciones tempranas, quirúrgicos, quimioterapias selectivas, estimuladores inmunológicos. Tenemos buenas respuestas con todo esto, pero el secreto es siempre una detección oportuna, un tratamiento a tiempo por personas que conocen o que conozcamos del tema. Claro. Ahora, doctora, sabemos que hay algunos tipos de cánceres que no muestran signos, que no muestran síntomas. ¿Cómo se puede detectar un cáncer de manera temprana en aquellos que no es tan sencillo darse cuenta? El screening anual, ese chequeo médico que todos sabemos que tenemos que hacernos con nuestro médico familiar de inicio, si tenemos una historia de herencia familiar de, no sé, cáncer de mama, de ovario, de algo, siempre tenemos que tener la curiosidad de preguntar de qué viven y de qué mueren los integrantes de nuestra familia. Estos datos son importantes. Una historia clínica bien elaborada, y segura estoy que nuestros licenciados en medicina lo hacen muy bien. Ellos llevan oncología con nosotros en la carrera de medicina. Ellos saben detectar esto. Esos cánceres silenciosos también se pueden encontrar si nosotros hacemos completo este screening médico, si complementamos bien esos exámenes de sangre que llamamos mal generales, pero que en realidad nos dan una panorámica del estado de salud de una persona muy completa, con una biometría hemática. Nosotros podemos saber muchas cosas del estado de salud de una persona con una química sanguínea, y ya que si pedimos algún antígeno específico, ahorita que todas las personas comprendemos el concepto de antígeno, se nos facilita mucho. Pues con mayor razón podemos dar con este tipo de problemas. Y los estudios de imagen y una buena exploración, que finalmente todo esto nos lleva pues a un buen chequeo médico, a un buen screening, a una buena historia. Y sí se detectan en tiempo. Los perdemos en las mujeres por pudor, en los hombres por miedo. Exacto, sí, claramente lo ha dicho usted, doctora, y nos referimos particularmente a las exploraciones que se tienen que hacer en el caso de las mujeres y en el caso de los hombres al momento de acudir al médico, ¿no? Estas exploraciones que pudieran arrojar estos indicadores, doctora. En este siglo, todavía, cuando exploro mujeres ginecológicamente, se mueren de pena. Todavía necesitamos un buen tiempo, un largo tiempo de orientación para decirles, debo ver cómo está tu cuello, debo tocarte, debo revisarte. Mira, tú puedes ver en una colposcopía el estado de tu vulva, de tus cervix, de tu vagina, y tranquilizarte desde ahorita. No es infrecuente que recibamos personas que jamás, en un lapso de vida sexual activa de 10 o 15 años, que es el tiempo que se lleva la historia natural de un cáncer de cervix, por ejemplo, no se han hecho una revisión ginecológica, no se han tomado una citología, mucho menos un estudio de imagen. Nosotros en medicina le llamamos sencillo porque es económico, práctico, al alcance de casi todo el mundo con un poquito de esfuerzo, como es la imagen de una placa simple o de un ultrasonido en manos de un experto, por supuesto. Claro. Doctora, me gustaría regresar un poco a esto que mencionaba al principio. Entonces, con un examen de sangre, una biometría hemática o una química sanguínea, entonces ahí también puede ser algún indicio para algo que no está funcionando adecuadamente. Encontramos primeramente algo que no funciona y seguimos un hilito. Claro. El pensamiento crítico en medicina se ejerce día a día. El vincular los conocimientos previos que tenga sobre un diagnóstico con un síntoma, con la historia de este paciente, con su estado general, con el motivo de consulta que te está presentando en este momento.
hace que podamos. Y a veces no podemos. Claro. Sobre todo si el paciente no nos permite, no llega hasta nosotros o llega a lugares donde no hay esta capacitación. Así es. Doctora, ¿nos lo permite? Vamos a hacer una pausa. Regresamos con mucho más de este tema. Hoy hablando de cáncer, vacunas, tratamientos, cuidados, cáncer en tiempos de COVID. Con esto volvemos después de la pausa. Recibir 2 dosis de vacuna anti-COVID en pacientes que padecen cáncer genera una alta protección. Las vacunas contra COVID son tan efectivas y seguras para las personas con cáncer como para las que no lo tienen, sugieren nuevos estudios. Los pacientes con cáncer tienen una respuesta inmunitaria protectora adecuada a los pinchazos, sin más efectos secundarios que la población en general, según la Sociedad Europea de Oncología Médica. Un análisis de 3.813 participantes con antecedentes de cáncer activo o pasado en un ensayo controlado aleatorio de la vacuna BioNTech-Pfizer muestra que los efectos secundarios más comunes de la vacunación fueron tan leves y ocurrieron con una frecuencia similar como en el ensayo general con una población de más de 44,000 personas. Otro estudio encontró que una vacuna de refuerzo podría mejorar la respuesta inmune al coronavirus en pacientes con cáncer que no tienen la protección suficiente después de una segunda vacuna. En el estudio se inscribieron alrededor de 800 pacientes de varios hospitales de los Países Bajos, que luego se asignaron a 4 grupos: los que no tenían cáncer, los que tenían cáncer tratados con inmunoterapia, los que tenían cáncer tratados con quimioterapia y los pacientes con cáncer tratados con una combinación de quimio e inmunoterapia. Los investigadores midieron sus respuestas a la vacuna de dosis de ARN mensajero de Moderna. Luego de 28 días después de la aplicación de la segunda dosis de la vacuna, se encontraron niveles adecuados de anticuerpos contra el virus en la sangre en el 84% de los pacientes con cáncer que recibieron quimioterapia, el 89% de los pacientes que recibieron quimio-inmunoterapia en combinación y 93% de los pacientes con inmunoterapia sola. El estudio concluyó en que es importante que los pacientes con cáncer completen el programa de 2 dosis para que puedan desarrollar suficientes anticuerpos contra el coronavirus, informó Rocío López Fonseca. Gracias, Rocío, por este reporte que nos da pie precisamente para retomar nuestra charla con la doctora Arcelia Valeria Ortiz, oncóloga, ginecóloga también. Doctora, entrando un poco en materia y el tema que hoy nos ocupa, pacientes con cáncer en tiempos de COVID, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Cómo transita esta enfermedad cuando un paciente está enfrentando esta lucha contra el cáncer, doctora? El cáncer de por sí es una enfermedad que impacta a nuestros pacientes. De pronto creo que nadie podríamos tomar su lugar ni por 30 segundos. Entonces, si a eso le agregamos el pánico generalizado a esta enfermedad nueva de COVID, se duplica el temor, se duplica el riesgo. Y no podemos nosotros ocultarle a este paciente, porque les hablamos siempre con la verdad de su estado de salud, que es un paciente inmunodeprimido, que es un paciente que tenemos que cuidar más exhaustivamente que al resto de nuestra familia, que al resto de nuestros pacientes, de contagios no solo de COVID-2, sino de cualquiera otra bacteria, de Monilia, de estreptococos, estafilococos, de cualquiera. Entonces, ahora, con esta nueva enfermedad, por supuesto, nuestros pacientes están enterados y están afectados psicológicamente, y ellos preguntan, ¿qué puedo hacer? Y hay recursos para que ellos aumenten sus anticuerpos y se deben aplicar, se deben hacer. Y surgen muchas preguntas, por supuesto, surgen muchas, porque nuestro paciente con cáncer lo tenemos en diferentes etapas, en diferentes estadios, en diferentes fases de su tratamiento.
Diferentes órganos. Diferentes órganos en nuestro cuerpo. Entonces, pues cada uno de ellos es muy, muy especial la forma en la que vamos a revisar su historia, en la que vamos a revisar su estado actual de salud y cómo podríamos incidir en mejorar este sistema inmune. Claro. Doctora, ¿es diferente el manejo de un paciente con cáncer cuando enferma de COVID del resto de los pacientes? No hay diferencias significativas tampoco en el manejo de medidas de prevención. En el manejo de medidas de prevención, este paciente debe de tener las mismas medidas que el público en general. Hay que mantener la distancia de 1,5 metros, hay que usar cubrebocas, si se puede mascarilla, hay que lavarse las manos, hay que usar gel solamente por 2 o 3 ocasiones y después agüita y jabón. Esto es muy importante. Pero si ya enfermamos, a mí me gusta ser positiva y me gusta recordar que no todos los pacientes que enfermamos de COVID vamos a tener un COVID grave. ¿O un desenlace fatal? O un desenlace fatal. O junto un COVID grave, muy grave y un desenlace fatal. Muchos pacientes de ellos, un porcentaje muy alto, un 8.2 de este grupo de pacientes, no lo va a sufrir. Entonces, primero, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, vigilar nuestros pacientes, vigilar que su oxigenación esté adecuada, que sus curvas de temperatura tengan la tendencia a la disminución en el periodo que nosotros consideramos que esta enfermedad debe remitir con sus cuidados generales y su tratamiento adecuado. ¿Tenemos excepciones? Sí. ¿Es un paciente comprometido? ¿Es un paciente deprimido? ¿Es un paciente de riesgo más que la población general? Sí. Sí puede evolucionar de tener un COVID asintomático, un COVID leve, a una enfermedad severa o inclusive llegar a fallecer por esto. El mismo riesgo que tiene la población general si es que no hablamos de afectación pulmonar previa, de afectación cardiológica previa, porque entonces nuestros riesgos podrían aumentar. ¿Qué podemos hacer? Cuidarlos, vigilarlos. Si somos su cuidador, si somos su asistente, pendientes de sus citas, de sus chequeos médicos, de sus exámenes. Y el oncólogo sabrá el momento en el que puede decirle, ya pasó tu riesgo, tu cuarentena de 14 días como todo el mundo, y ya estás libre, hay que continuar cuidándose. Si sí se aplicó una vacuna, si no se la aplicó, porque todos sabemos que podemos tener las 2 dosis que nos protegen, y nos protegen mucho de tener una enfermedad grave, y podemos cursar con esta enfermedad leve, pero si no la tenemos, hay que buscar tenerla. Claro. Ahorita vamos a hablar de las vacunas en pacientes con cáncer, doctora, pero a propósito de esta estadística que usted mencionaba, es decir, que hay pacientes con cáncer que pueden incluso ser asintomáticos ante un COVID o que pueden transitar por la enfermedad de forma leve. Sí, el paciente que está estable, nosotros le llamamos sin enfermedad activa en ese momento. El paciente que ha terminado su tratamiento y su biometría hemática, sus exámenes de revisión están bien, sigue siendo un paciente de oncología, sigue siendo un paciente delicado, requiere prevención, pero puede cursar también en una forma de sintomatología muy leve que a veces no lo perciben. Sí la hay, puede haber febrícula, puede haber un poquito de tosecita leve. El paciente a veces lo etiqueta como alergia, pero muy leve. Puede ser como la población general, igual, pero sí, sabemos que tiene más riesgo. Claro. Al igual que sabemos que las personas mayores de 60 años, que los hipertensos, que los cardiópatas, que los diabéticos, en fin. Claro. ¿Hay algún medicamento contraindicado para tratar COVID en pacientes con cáncer, doctora? No tenemos contraindicaciones precisas, a menos que la historia clínica del paciente nos muestre una alergia, nos muestre algún dato que no fuese compatible, ¿sí? A lo mejor un paciente delicado, muy delicado, que pudiera tener afectación hepática o renal, podríamos, pero en general son pacientes que se pueden manejar como el resto de la población.
Doctora, ¿qué pasa con aquellos pacientes que producto de un cáncer tuvieron que ser trasplantados? Aquí es todo un tema. Este paciente en especial está recibiendo medicamentos para disminuir la respuesta de su sistema inmune. Pudiese ser que el médico decidiera esperar un poquito para poder aplicar la vacuna y que tuviera una buena respuesta. Por supuesto, es un paciente que tiene mayores posibilidades de tener un COVID grave y de evolucionar a un tratamiento más intenso. Esperemos que hasta ahí. Claro. Esperemos que hasta ahí y que tengan buena respuesta, pero el paciente trasplantado está recibiendo inmunodepresores. Exacto. Que es exactamente lo que nosotros en este momento no desearíamos. Muy bien, doctora. Antes de hacer una pausa, vamos a ir a una siguiente pieza informativa y después regresamos para retomar esta charla con usted, Muchas si le gracias, parece. Belén. Estados Unidos entregó $36 millones para desarrollar vacunas contra variantes COVID. El Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas ha otorgado aproximadamente $36.3 millones a 3 instituciones académicas para realizar investigaciones con el fin de desarrollar vacunas que protejan contra múltiples tipos de coronavirus y variantes virales. Los premios están destinados a impulsar la investigación de vacunas para una familia diversa de coronavirus, con un enfoque principal en los posibles coronavirus que causan una pandemia, como el SARS-CoV-2. Las vacunas de COVID-19 disponibles han demostrado ser notablemente eficaces para proteger contra enfermedades graves y la muerte, dijo el director del organismo, Anthony Fauci. Estos premios servirán para hacerle frente a la próxima generación de los coronavirus. Los programas específicos abordarán la diversidad de coronavirus y el potencial infeccioso en humanos. Incluirán plataformas de vacunación y diseño de inmunógenos innovadores y enfoques para obtener una inmunidad de pan-coronavirus potente y duradera, y evaluar candidatos de vacuna en modelos preclínicos, informó Elizabeth Ortiz. Vamos a hacer una pausa muy breve, regresamos. Hoy el tema que abordamos en este programa especial tiene que ver con cáncer en tiempos de COVID-19. Con esto volvemos. Estamos de regreso en este programa especial y mire, científicos analizan el caso de un paciente con linfoma que al contagiarse de COVID se curó. Continúan los análisis. Al inicio de este 2021, a un año de la llegada de la pandemia por la COVID al mundo, se dio a conocer y se publicó un caso que hasta el momento no se ha repetido. Se trata de un paciente con linfoma de Hodgkin que al enfermar con COVID, su cáncer desapareció. El caso se publicó en el British Journal of Hematology, en donde se detalla el caso clínico que se trata de un varón de 61 años con inflamación de los ganglios y pérdida de peso. Recibía hemodiálisis por insuficiencia renal terminal después de un trasplante renal fallido. Se le diagnosticó un linfoma de Hodgkin, clásico en estadio 3. Poco después de este diagnóstico, ingresó con dificultad para respirar y se le diagnosticó neumonía por SARS-CoV-2, confirmado por PCR. Su evolución fue satisfactoria, ya que después de 11 días fue dado de alta para continuar su recuperación en casa. No se administraron corticosteroides ni inmunoquimioterapia. 4 meses después, regresó a su chequeo por el linfoma, pero la inflamación de los ganglios se había reducido y un estudio de imagen reveló una remisión generalizada del linfoma. Al reportar el caso, los médicos comenzaron a detallar varias teorías o hipótesis. Una de ellas es que la infección por SARS-CoV-2 desencadenó una respuesta inmunitaria antitumoral. Las citocinas inflamatorias producidas en respuesta a la infección podrían haber activado células T específicas con antígeno tumorales y células asesinas naturales contra el tumor. Según los científicos que analizaron el caso, al parecer, el SARS-CoV-2 lo habría curado del linfoma, informó Rocío López Fonseca. Gracias a nuestra compañera Rocío López Fonseca por este informe. Doctora Arcelia Valeria Ortiz, oncóloga.
Varela, perdóneme, estaba más apellido, una disculpa, oncóloga y ginecóloga. Doctora, las vacunas para los pacientes que tienen cáncer, sus pacientes, ¿qué le dicen, qué le preguntan, qué les preocupa al momento de tomar la decisión si se vacunan o no? Increíble, les preocupa vacunarse, les preocupa la escasez de vacunas. Ahorita ya no tanto, ya tenemos mayor apertura, pero al inicio esto es lo que más preocupaba a los pacientes. Ellos se saben sensibles, se saben sujetos de riesgo. Ellos quieren vacunarse, mis pacientes quieren vacunarse, ¿sí? Otros pacientes no, otras personas no, pero en oncología nosotros hablamos con los pacientes, nosotros les decimos que es una buena manera y ellos consideran a veces la quimioterapia como una vacuna. Entonces, de pronto están bien identificados con estos procesos. Les hablamos de la vacuna de la influenza, de que deben protegerse. Les hablamos de que si ya se la pusieron, si están protegidos de vacuna antineumónica, los que les toca, porque necesitamos reforzar su sistema inmune. Entonces, todo este trabajo que se hace con ellos desde el primer día que llegan al Instituto de Cancerología, desde el primer día que llegan con un oncólogo, tiene frutos positivos, porque ellos no la rechazan. Tienen dudas, muchas dudas, y preguntan sobre ellas, pero no están programados para no vacunarse. Claro. Ahora, doctora, científicamente, tratando de explicarlo de la manera más sencilla, ¿cómo actúan las vacunas y por qué, en teoría, no deberían de tener una afectación a aquellos pacientes que tienen cáncer? Es decir, si una persona, vamos a poner un ejemplo concreto, una persona que tiene cáncer de mama, por ejemplo, vamos poniendo cáncer de mama, ¿esta vacuna actuaría en otras partes del cuerpo? ¿Iría a donde está el cáncer? Viéndolo un poco esquemáticamente, ¿cuál sería el efecto de una vacuna? El efecto de una vacuna es, para empezar, no se ponen vivos estos virus, ni siquiera virus atenuados. Entonces, son partículas de esa espícula viral que van a estimular a las células de nuestro sistema de defensas, así en una situación amplia. Lo van a estimular y son pequeñas partículas que van a estimular a muchas células. Y estas células, con ese pequeño estímulo de esa proteína, que funciona como un antígeno, como un impulsor, van a producir anticuerpos específicos para la enfermedad. Este mecanismo es el mismo para todos los seres humanos. Funciona igual en nuestros pacientes oncológicos. Es muy bueno. Lo único que estaría contraindicado aquí serían vacunas con virus atenuados, con virus completos, por decir de alguna manera. ¿Por qué, doctora? Porque en un momento dado no sabemos cómo reaccionaría este sistema inmune, si permitiría una replicación. Pero estas vacunas, estas que se están poniendo ahorita, que son con partículas de RNA, con partículas de ADN, no están replicando virus, están estimulando células de tu cuerpo para que produzcan defensas y estimulan a muchas células. Por eso también están funcionando algunas de ellas en las nuevas variantes de COVID. Esto es un mecanismo muy importante porque la gente piensa, ¿me va a dar COVID? No, no le va a dar COVID con la vacuna. Puede tener alguna leve reacción, como muy similar a una alergia, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Pero no le va a dar COVID, porque no le estamos inoculando virus. Esto sería una contraindicación, sobre todo en sujetos de riesgo. Entonces, esto no sucede así. Las vacunas hasta ahorita, todas las que se están aplicando, todas son seguras, todas se pueden aplicar. Doctora, pero es importante eso que usted menciona. En el caso de los pacientes con cáncer, ¿se recomendaría entonces las vacunas de ARN mensajero sobre aquellas que tienen plataformas, digamos, más tradicionales como virus atenuados? No están indicadas las de virus atenuados. Sí recomendamos que se pongan la vacuna de la influenza, pero hay estudios que nos dicen que de alguna manera también se están protegiendo con este estímulo
de células de defensa por vacuna de COVID, también está disminuyendo la incidencia de influenza. Entonces, la otra causa, antes de que tuviéramos esta vacunación ahora tan importante, ahora tan masiva, que es muy bueno, recomendábamos mucho, ve y ponte tu vacuna de todas maneras, ¿sí? ¿Por qué? Porque si vas a lidiar con una enfermedad de SARS-CoV-2, que no se sume ahí una influenza, que no se sume ahí una bacteria. Y si se sumó una bacteria, para aquellos que ven que no hay tratamiento contra COVID con antibióticos, el médico responsable de su paciente es el que sabe el estado de su paciente. Esto siempre lo voy a reiterar. Si hay una bacteria, hay que quitarla para que no agrave el cuadro neumónico. En esos casos es cuando nosotros vemos que el paciente puede estar manejado con un antibiótico por un periodo de tiempo. Claro. Doctora, si alguien en este momento que nos está viendo, está atravesando por un cáncer, está luchando contra el cáncer y tiene esta duda de vacunarse o no, la respuesta entonces, con base en esto que usted nos ha explicado, hay que vacunarse, las vacunas son seguras. Definitivamente sí hay que vacunarse. El consejo sería que tu oncólogo haga una analítica a tu estado general en este momento para ver y si su biometría hemática, que ellos la conocen muy bien, nos permite estimular, entonces hay que aplicar la vacuna. En algunos momentos no se podrá. Es un médico tratante el que decide el momento. Eso es muy importante, doctora. Es muy importante. Porque lo hemos dicho en otras ocasiones, cada paciente es particular, es individual y máxime frente a una enfermedad como COVID que nos ha dado tantas manifestaciones. Así es. Es muy importante que cada uno en lo individual, en lo particular, con sus médicos, consulte, pero digamos que de manera general y sin conocer el estado de obviamente cada uno de los pacientes, las vacunas para los pacientes con cáncer tendrían que ser seguras, son seguras. Son seguras, no tendrían que ser, son seguras. Inclusive recientemente ha habido publicaciones en España, por ejemplo, en las sociedades oncológicas, de estudios que se están haciendo donde recomiendan una tercera dosis, un refuerzo en una tercera dosis, al grupo de pacientes vulnerable, como son los ancianos y los pacientes con cáncer o sobrevivientes de cáncer. Entonces, son seguras. ¿Cuál es segura? La que a usted le pongan. La que le toque. La que le toque. Y esto solamente quizá revisar el momento oportuno para aplicar esta Pregunte vacuna. a su médico, pregunte a su oncólogo. Usted probablemente esté adscrito a una institución. Pida una cita, platique con su médico. Debe haber un vínculo entre su médico y usted, en donde usted le pueda preguntar. Mis pacientes me pueden mandar un WhatsApp día y noche. Le pueda preguntar si puede o no en este momento aplicarse su vacuna. Yo resuelvo muchas dudas de esas, inclusive de otro tipo, de mujeres embarazadas, acabo de tener una diarrea, me puedo vacunar, me acaba de pasar la gripita, ¿cuánto tiempo me espero? ¿Nos cuenta de esto después, y cosas doctora? así, claro. Bueno, vamos a regresar con usted un poquito más adelante. Mientras tanto, le contamos que Perú crea un cerco epidemiológico en una zona donde detectó 3 casos de la variante Delta Plus. El ministro de Salud, Hernando Ceballos, informó que fueron detectados los primeros 3 casos de la variante Delta Plus en el Perú, específicamente en el distrito de Ate, en Lima. La variante Delta de COVID-19 se observó por primera vez en la India. Es mucho más transmisible que el virus original y existe preocupación de que su nueva mutación sea resistente a medicamentos y vacunas. Pero la buena noticia es que hasta ahora son pocos casos, de acuerdo con la jefa científica de la OMS, Soumya Swaminathan. La nueva mutación de la variante Delta fue observada en India en abril pasado, por lo que fue nombrada como Delta Plus al detectar 40 casos en este país. Hasta ahora hay 721 casos de la variante Delta en Perú, la cual es la que predomina desde hace más de una semana, informó el titular del ministerio. Así que el desafío es hacerle frente a un alza preocupante de la variante Delta y los primeros casos de Delta Plus. Por ello se llevó a cabo una intervención donde fueron detectados los casos. Ustedes saben que aquí en Lima estamos vacunando en general a las personas de 23 años. Bueno, en este sector se ha dispuesto que a partir de los 18 años se puedan vacunar todas las personas.
Y esto es porque debemos proteger a este sector. Más de 600 personas mayores de 18 años fueron vacunadas contra la COVID-19 en la zona. Y también para que se realicen las pruebas respectivas para detectar si hay algún ciudadano, algún poblador que pueda tener esta variante Delta Plus. Y vacunarnos, que es fundamental. Además, se tomaron 143 pruebas moleculares para descarte de la enfermedad, informó Elizabeth Ortiz. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más información. Pacientes que tienen un cáncer relacionado con sangre, ¿cómo responden a la vacuna COVID-19 contra COVID-19? Rocío López Fonseca nos explica. Aunque cada paciente con alguna enfermedad crónica debe siempre consultar a su médico ante cualquier decisión respecto a su proceso de salud, las vacunas anti-COVID no tienen contraindicaciones de manera importante. En general, los médicos recomiendan que los pacientes con cáncer se vacunen para protegerse contra la infección por la COVID. Sin embargo, es posible que algunos pacientes con cáncer no estén tan protegidos como otras personas que no tienen cáncer, según indican los resultados de 3 estudios nuevos. Estos hallazgos son los primeros datos de eficacia de las vacunas contra la COVID-19 en las personas con cáncer, que en la mayoría de los casos se excluyeron de los primeros estudios de las vacunas. Los ensayos estuvieron a cargo de 3 grupos que trabajaron de forma independiente en los Estados Unidos, el Reino Unido y Francia. En 2 de los estudios se encontró que las vacunas contra la COVID-19 quizás no estimulen respuesta inmunitaria eficiente en algunas personas con cánceres de la sangre. Estos resultados destacan la necesidad de estudiar más acerca de este grupo en particular, indicaron los investigadores. Según el científico del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos y máster en salud pública, Elad Sharon, los pacientes con cánceres relacionados con la sangre suelen tener sistemas inmunitarios con deficiencias y por eso no son capaces de responder tan bien como otras personas a la vacuna contra la COVID-19. El también investigador del Instituto Nacional del Cáncer, que no participó en los estudios nuevos, pero dirige un estudio clínico que prueba vacunas contra la COVID-19 en personas que reciben tratamiento de cáncer. Estos hallazgos, añadió el Dr. Sharon, coinciden con los estudios anteriores, en los que se indicó que las personas con sistemas inmunitarios debilitados por el cáncer o los tratamientos de este quizás no generen respuestas inmunitarias eficaces a la vacuna contra la gripe, informó Rocío López Fonseca. Con nuestro compañero Renato Mogollón, periodista de USMP de Televisión Peruana. Desde ahí nos reporta cuál es la situación hoy por hoy. Renato, te escuchamos. Buenos días, Belén, y a todo el auditorio del Canal 44. El lunes 27 de septiembre, en Lima y Callao, se inició la inoculación contra el COVID-19 para el grupo de jóvenes cuyas edades comprenden los 21 y 22 años de edad. A través del vacunatón, los jóvenes podrán acceder a cualquiera de los 45 centros de vacunación para recibir y completar su dosis de inmunización. Este rápido avance ha sido conseguido debido a la gran cantidad de vacunas disponibles, tanto de Pfizer como Sinopharm, siendo esta última lo que generó incertidumbre en la población al desconocer su eficacia e importancia, para lo cual el MINSA demostró efectividad de la vacuna Sinopharm con un 94% y exhortó a la población a comprender el valor de estar preparados para la tercera ola. Asimismo, estos datos fueron respaldados por la Unión Europea, que a través de comunicados informó que los requisitos para ingresar a territorios europeos incluyen el certificado COVID, documento digital que cerciora a las entidades de cada país que los inmigrantes hayan recibido ambas dosis de vacunas como Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson, además de laboratorios chinos como Sinopharm y Sinovac. Gracias a estas consideraciones, se ha logrado aumentar el porcentaje de peruanos inmunizados con ambas dosis, logrando que la brecha de vacunación por edades disminuya, alcanzando un 35% más de peruanos inoculados. Siguiendo con los grupos etarios restantes, el viceministro de Salud Pública, Gustavo Rosell,
ha anunciado la pronta inmunización del grupo que comprende las edades de 12 a 17 años de edad, con una fecha tentativa en noviembre del presente año. Se espera contar con la aprobación del ministro y del comité para iniciar con los protocolos. Además, para poder asegurar la salud pública y continuar con las acciones de prevención, el gobierno prorroga el estado de emergencia sanitaria por 180 días, iniciando el 3 de septiembre y terminando el 1 de marzo del 2022. Dentro del plazo de esta medida, se ha priorizado el trabajo remoto con el fin de minimizar el contacto físico y preservar el distanciamiento. Asimismo, se ha reforzado la importancia de la vigilancia y medidas de seguridad tomadas por los empleadores frente al riesgo del contagio de COVID-19. Por otro lado, el gobierno del Perú inició la distribución del bono Yanapay, en el que en primera instancia busca beneficiar hogares de extrema pobreza y usuarios de programas sociales del Estado como Pensión 65, Juntos y Contigo. Este bono consiste en el apoyo económico de 350 soles individuales para más de 13.5 millones de peruanos. Para ello, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social ha distribuido la entrega del bono desde el 13 de septiembre hasta el 17 de diciembre. Dentro de este periodo de 95 días, los beneficiarios podrán acceder a las plataformas digitales y físicas para obtener el subsidio. Desde Lima, Perú, este es un informe del área periodística de USMP-TV para el programa Coronavirus, la pandemia. Gracias, Renato. Regresamos a la charla con la doctora oncóloga y ginecóloga Arcelia Varela Ortiz. Doctora, hablábamos de las vacunas en pacientes con cáncer, ya lo dejó usted muy claro. ¿Son seguras? Hay que consultar con el médico porque quizá lo único que habría que valorar es el momento oportuno para aplicar la vacuna. Y escuchamos este reporte de nuestra compañera Rocío López Fonseca. Doctora, ¿por qué en los pacientes que tienen un cáncer relacionado con sangre hay todavía reservas para la aplicación de la vacuna? No es que haya reservas, no hay las condiciones adecuadas para que estos pacientes nos den una respuesta con producción de anticuerpos. Es por eso. Son pacientes inmunodeprimidos comprometidos y su producción de células de defensa está comprometida también. Entonces, en ellos, volvemos a lo mismo, es su hematólogo el que en un momento dado puede decir, este es el momento justo. Se recomienda a veces, según los artículos que hemos consultado, hasta 3 meses a veces para ver el momento en el que esa situación del hemograma nos permite estimular. Siempre vamos a tener esa motivación o ese freno de cómo está funcionando la producción de células de nuestro sistema inmune, linfocitos, macrófagos, etcétera, que son los que van a ser estimulados para producir estas células que van a defendernos, que van a atacar selectivamente a COVID. ¿Cuáles son estos cánceres, doctora, relacionados a sangre? Las leucemias. Las leucemias, las linfocíticas, las leucemias, cualquier tipo de leucemia que se esté padeciendo. Lo que llama pues aquí la atención, retomando el comentario de Rocío López Fonseca, es ese artículo que apareció con respecto al linfoma. Ahí me gustaría ser como muy precavida, porque el sistema linfático es productor de células de defensa y si de pronto está sufriendo, si de pronto está dañado, no es tan factible esta respuesta maravillosa. Yo siento que qué bueno por el paciente y que ojalá fuera verdad, sería una gran esperanza, sería una gran motivación poder tratar esos pacientes estimulando con esta espiga de COVID una formación de anticuerpos que de pronto atacara estas células de red Steinberg y funcionara, sería ideal. Sí. Pero hasta ahora... Hasta ahora, pues es un caso publicado en el que no sabemos si el paciente ya había recibido sus ciclos de quimioterapia, si el paciente, qué tipo exactamente de linfoma tenía, porque hay algunos que son rebeldes al tratamiento. El linfoma es un cáncer curable también, y también dependemos de en qué estadio evolutivo y qué variedad histopatológica estamos manejando. Qué bueno que se continúen estas investigaciones en todas las líneas en las que todavía necesitamos aprender mucho. Claro.
Doctora, pues casi se nos agota el tiempo, pero sí, pues decirles, recordarles a los pacientes con cáncer, incluso aquellos que han vencido la enfermedad o incluso los trasplantados, cuidarnos como debemos de cuidarnos todos, más quienes tienen una enfermedad asociada, algún padecimiento asociado, el tema de las vacunas que lo hemos hablado ampliamente y sobre todo caminar siempre muy, muy de cerca de sus médicos, doctora. Definitivamente su médico tiene la última palabra, pero los artículos de los investigadores en inmunología, de los que tratamos cáncer día a día, recomendamos la vacuna. Inclusive en un momento dado, si lo tenemos a la mano, recomendamos una tercera dosis, un reforzamiento para esa producción de anticuerpos. Claro. Doctora, muy brevemente, ¿han tenido la experiencia de pacientes con cáncer vacunados que enfermaron después de COVID y cuál fue, digamos, su respuesta? En general la respuesta es menos grave que el paciente que no está vacunado. El comportamiento es el mismo que en el resto de la población. Sí hemos tenido la experiencia, sí hemos tenido pacientes que han estado con una enfermedad moderada, que han estado en reposo, que han estado con tratamiento y que han salido adelante. Precisamente un par de pacientes de cáncer de mama, de los que tengo yo la experiencia, han salido y han salido bien. Y en este momento están vacunados y están haciendo una vida normal. Gracias. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo, por su conocimiento. Gracias. Al contrario, Belén, ha sido todo un placer. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Es la doctora Arcelia Varela Ortiz, oncóloga y ginecóloga. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado.